interna del condensador. Si nos damos cuenta, los condensadores son de diferentes tamaños. ¿Lo ven? Esto va a depender del voltaje de trabajo y la capacidad de cada uno de ellos. ¿Cómo es esto? Pues cada uno de los condensadores tiene una capacidad. Esta capacidad se mide en microfaradios. Bueno, la unidad principal es el faradio. Como el faradio es muy grande, se utilizan las unidades que están debajo del faradio. Por ejemplo, como el microfaradio, el picofaradio, etc. Por ejemplo, este condensador tiene el valor de 3300 microfaradios. ¿Lo ven? Este condensador que vemos aquí tiene una capacidad de 10 microfaradios. Entonces cada uno de ellos tiene una capacidad de almacenamiento y según eso va a ser el tamaño de los condensadores. Aparte de la capacidad, también tenemos que tener en cuenta el voltaje de trabajo. Esto es de 50 voltios. Este capacitor puede estar en un circuito en la cual esté alimentado como máximo de 50 voltios. Si es que excede este condensador se va a malograr, ya no va a servir. Por ejemplo, esto también trabajo es de 16 voltios. Entonces, cada uno de ellos especifican exactamente a qué voltaje trabaja. Ahora, para poder reconocer los terminales positivos y negativos, simplemente hay que hacer lo siguiente. Primero, este condensador es electrolítico. Como electrolítico tiene dos terminales positivos y negativos, están polarizados. Para poder reconocer la parte negativa, vemos esta línea blanca en la cual hay dos manchas de línea negra. Entonces este lado es el lado negativo, ¿ok? En el otro lado donde no hay nada es el lado positivo, hay que tener en cuenta. Cuando compras un condensador nuevo, te vienen los terminales así. Uno de los terminales es más grande que otro. Allí también puedes reconocer. El terminal más grande es el positivo y el más pequeño es el negativo. Ahora vamos a ver cómo está formado internamente un condensador. Yo tengo una pequeña gráfica en la cual nos va a ayudar a entender cómo funciona un condensador electrolítico. Primero, comparemos este condensador que está aquí. Este condensador está representado en este dibujo. Este condensador está hecho por dos placas que están separadas por un dieléctrico. No hay una continuidad entre las dos placas, son dos placas totalmente separadas. Yo los he representado con esta placa y el otro. En realidad está enrollado dentro del condensador, dos plaquitas enrolladas, pero yo lo estoy representando para mejor entendimiento aquí. Entonces, nosotros tenemos el lado positivo del condensador, la cual está formado por material electrolítico que tiene carga positiva. Ahí está, carga positiva, y en la carga negativa está el material electrolítico con una carga negativa. Bien, hasta ahí. ¿Qué pasa si nosotros alimentamos correctamente el condensador? Le ponemos un positivo aquí y le ponemos un negativo acá. Significa, como son de la misma carga, no hay una reacción. Es como estar agregándole más agua a donde hay agua, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay una reacción porque son de la misma carga. Igual aquí no hay una misma reacción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros invertimos la polaridad y en vez de positivo aquí le ponemos negativo? Y en vez de negativo aquí le ponemos positivo. ¿Qué pasaría? Al momento de ver aquí un positivo, pero la carga electrolítica está adentro con una carga negativa, hay una diferencia de potencial entre estos dos. Como hay una diferencia de potencial, va a intentar reaccionar entre los dos. Es como hacer un cortocircuito pequeño dentro del condensador. Al momento de hacerse eso, por el mismo material electrolítico por la cual está formado el condensador, van a producir gases, la cual va a crecer dependiendo de la reacción que se haga. Este gas va a aumentar la presión encapsulada del condensador y como ya no va a resistir la presión, la parte más débil es esta y va a reventar, va a explotar. Lo mismo pasa en el otro lado. Eso es la explicación sencilla, entendible, de por qué los condensadores electrolíticos explotan cuando se les polariza incorrectamente, ¿ok? Espero que les sirva ese dato. Muy bien, entonces con esto les quiero decir que nunca hay que ponerle un positivo a este lado negativo, no se le pone, solo el lado negativo aquí. Habiendo visto cómo funciona internamente un condensador, vamos a ver alguna aplicación del condensador.
Una de las cosas que se aplican mayormente es para disminuir el rizado de la corriente pulsante. Al momento de pasar por los diodos, la corriente pulsante pasa así. Primero era así, ¿verdad? O sea, era una onda completa, así más o menos. Así y así, más o menos. Entonces, al momento de ponerle un condensador a los circuitos, el condensador hace que haga esto. Miren, el voltaje sube, se llena en el condensador. Cuando el voltaje baja, ya el condensador lo mantiene y el rizado es menos. El voltaje sube, el condensador se carga y el voltaje se mantiene en el condensador y luego mantiene a las cargas. Y esto hace que el rizado sea menos. Me explico. Nosotros pasamos una corriente por esta. Cuando pasamos una corriente por esta, se almacena la carga en el condensador. ¿Cómo es esto? Al momento de aumentar el voltaje, se carga el condensador. Y cuando el voltaje disminuye, claro, esto es voltaje. Cuando el voltaje disminuye, este condensador ya va a mantener ese nivel de voltaje. Eso va a permitir que no caiga el voltaje hasta cero. Bien, en el otro lado lo mismo. Sigue pasando, se carga el condensador, se almacena una carga y esta carga se mantiene mientras el voltaje baja. Entonces esto hace que el rizado sea menos y se produce la corriente continua. Ahora, este condensador, como ya les indicaba, es una pequeña pila que se carga y se descarga constantemente. Cuando hay un voltaje se carga y cuando no hay voltaje empieza a descargarse. Esa es la función básica y principal de este condensador. Y esta prueba, la prueba del condensador, cuando está bien, cuando está cargando, todo esto lo vamos a hacer en este pequeño circuito que les tengo preparado. Yo tengo un pequeño circuito aquí. ¿En qué consiste? Un voltaje de entrada, un positivo y un negativo. Un pequeño condensador y una resistencia con el LED. ¿Dónde está el circuito? Yo ya lo tengo armado aquí. Ahí está. Aquí tenemos, vamos a ponerlo así para que se vea mejor. Tenemos un condensador. Aquí está el condensador. Luego tenemos en paralelo un LED en serie con una resistencia. Aquí está. Un condensador y en paralelo todo esto. Una resistencia con un LED. Que aquí está. Lo que vamos a hacer la prueba es lo siguiente. Sabemos que el condensador al momento de hacer voltaje se carga. Y cuando le quitamos el voltaje, esa carga que acumuló el condensador va a empezar a descargarse lentamente. O según la resistencia que lo requiera. O según la carga que lo requiera. Bien. Para esto vamos a hacer una experiencia muy sencilla. Vamos a alimentar a este pequeño circuito. Le vamos a quitar el voltaje. Y el LED va a seguir prendido porque el condensador ha almacenado una carga. Aquí yo tengo un voltaje de corriente continua de 5 voltios y voy a enchufar directamente al circuito que hemos preparado. Luego vamos a intentar explotar un condensador, vamos a sacrificar un condensador. Bien, vamos a conectar el lado positivo aquí y el lado negativo acá. Como ven, el LED está prendido. ¿Qué está ocurriendo en este circuito? La corriente está entrando, guiándonos de este pequeño circuito. Vamos a ver. La corriente está entrando por aquí, se está almacenando en el condensador y luego, como ya se almacenó, ya está pasando lo demás para los LEDs. Entonces está prendiendo el LED. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos la corriente al circuito? Ya lo quité, miren. Y sigue prendido el LED. ¿Cómo explicamos esto? Este condensador es como una pequeña pila que se carga cuando hay corriente. Y cuando no hay corriente empieza a descargarse. Eso es lo que está pasando acá. Se almacena en el condensador, le quitamos la carga, esa energía almacenada sale por la resistencia y pasa por el LED.